Hola muchachos, vamos a continuar con nuestras clases acerca del desarrollo de la inteligencia a cargo de Jean Piaget. Estábamos justamente en la semana anterior viendo la primera parte de lo que es pues el desarrollo de la inteligencia, la evolución también en cuanto al aprendizaje del infante en el sensorio motor. Y ahí se vieron pues una serie también de características, ¿no? De esquemas mentales, se vio algunos conceptos básicos y hoy día vamos a continuar entonces con las demás estadios, ¿no? Vamos entonces a compartir inmediatamente pantalla por acá y vamos inmediatamente a nuestra clase del día de hoy. Muy bien, jovencitos, vamos entonces aquí a ver en esta primera parte ya de nuestra clase, vamos a continuar con la segunda parte del desarrollo de la inteligencia a cargo de Jean Piaget, como se estaba mencionando. ¿Y qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a hablar sobre el estadio preoperacional, sobre el estadio de operaciones concretas y también el estadio de operaciones formales. ¿Ya? Entonces son los estadios, nosotros ya sabemos que viene a ser pues algo así como etapas de la vida, desarrollo cognitivo que se va alcanzando, que se va madurando conforme pues nosotros vamos aprendiendo, ¿no? Entonces, estas etapas de la vida, estos niveles cognitivos que se van alcanzando es gradual y así en la semana pasada se estaba viendo pues el sensorio motor. En cambio ahora estamos avanzando un poquito más en la edad y estamos en el preoperacional que se va a dar pues a partir de los 2 años hacia adelante, ¿no? Luego tenemos el estadio de operaciones concretas que coincide con toda la primaria, ¿no? A partir ya de los 2, 6, 7, 8 años hacia adelante, mientras que las operaciones formales ya estarían coincidiendo con la etapa de la secundaria, ¿no? Entonces vamos a continuar y así en esta primera parte hablamos del preoperacional, que es un estadio, ¿ya? Un estadio que también se le conoce como preescolar. Este estadio va comprendido desde los 2 hasta los 6 años, pero como ustedes pueden apreciar aquí, se va a dar pues una especie de subestadio, o sea, es como una rama, ¿no? El preoperacional se va a dividir en 2 grandes bloques, el subestadio simbólico y el subestadio intuitivo, siendo el subestadio simbólico de 2 a 4 años. ¿Ya? Entonces, aquí es donde se va a apreciar que los pequeñitos tienden bastante al juego, tienden bastante a la imaginación, a lo que es el compartir también sus experiencias, sus aprendizajes a través pues, de lo lúdico, ¿no? De la parte de la actividad, ¿no? Del juego. Ahora, ¿qué se va a presentar en esta primera subestadio simbólico que va de 2 a 4 años? Recordemos que el preoperacional va desde los 2 hasta los 6 años o 7 aproximadamente y se va a dividir en 2, subestadio simbólico de 2 a 4 y subestadio intuitivo de 4 a 6 o 7, ¿no? Ahora, se va a dar acá la imitación diferida. La imitación diferida es cuando el pequeño, empezamos con uno de los esquemas mentales, el pequeño imita objetos o sucesos que no han estado presentes durante algún tiempo. Esto quiere decir que es importante ¿no? La imitación que se va a producir dentro de un aprendizaje. Entonces, cuando el pequeño observa de repente que su papá está arreglando su carro, que está la señora de repente cocinando, entonces este pequeñito va a imitar también, ¿no? Esa acción, pero después de un tiempo. Justamente la palabra diferido significa que va a pasar un tiempo determinado, ¿no? Puede ser de repente una hora, puede ser media hora, un día, 2 días, y esta imitación diferida usualmente se nota bastante en los niños pues, que juegan, ¿no? A veces juegan a la comidita, juegan a veces que están arreglando un carro, que desarman un carro, y esa es ¿no? justamente la imitación diferida. Bueno, antes de la imitación diferida se presentaba también la imitación directa, ¿no? Eso está en el sensorio motor, en el estadio que acabamos, ¿no? De ver la semana pasada, y allí la imitación era directa porque era necesario que se tenga pues ¿no? el modelo presente. En cambio, en este caso, no hace falta que dicho modelo esté en vivo y en directo, ¿no? Sino que se ha visto esa acción y después ya de un tiempo se imita.
Esto es así donde las pequeñas a veces imitan cuando las señoras se están maquillando, ¿no? Entonces las niñas ven eso y se ponen el zapato de tacos, agarran el labial y también empiezan a pintarse, ¿no? Entonces eso es parte de la imitación diferida. Hay que observar también que acá muchas veces se imita también algunas palabras, ¿no? Que son a veces por ahí un tanto no correctas, ¿no? Entonces los pequeñitos suelen también imitar ello. Ahora, ¿qué más se va a dar aquí? Aparte de la imitación diferida, como primer esquema mental, se va a dar también el juego simbólico. Dice, durante el juego construye símbolos que pueden ser únicos y que representan cosas que él desee. Entonces, el juego simbólico permite que haya una representación también mental de esa actividad que el pequeñito pues está realizando. Entonces, durante el juego, como dice acá, se construyen símbolos que pueden ser únicos y que representan cosas que él quiere. Por ejemplo, él quiere jugar con una nave espacial, ¿no? Se representa una nave espacial, se imagina la nave espacial, y entonces entra una caja grande y para él esa caja grande es una nave espacial, ¿no? Ese es el juego simbólico. Igual también, ¿no? Cuando en esta imagen, por ejemplo, tenemos cuando la niña está frente a su osito de peluche, y ella está pues representando, ¿no? Que es como la doctora, ¿no? O la enfermera, y que este peluchito es el paciente, ese es el juego simbólico ya. Y la acción que ella está realizando, si lo ha visto antes, entonces es una imitación diferida. Se dan cuenta cómo la imitación diferida y el juego simbólico van de la mano, están estrechamente vinculados. Muy bien, entonces, si una niña, por ejemplo, juega con el Play-Doh, ¿no? O Lego, esos ladrillitos blanquitos como si fueran, pues, ¿no? Una comidita, en un platito pone esos ladrillitos como si fuera arroz, por ejemplo. Ese es el juego simbólico también. Si un pequeño agarra un palo de escoba y para él ese palo de escoba es su espada, ¿no? Entonces eso también es juego simbólico. Entonces es así donde el juego simbólico prevalece bastante la imaginación, la creatividad, sobre todo la representación de lo que el pequeño quiere, ¿no? Muy bien. También se va a dar lo que es el egocentrismo cognitivo. El egocentrismo cognitivo no puede ver las cosas desde el punto de vista de las demás personas y cree que todos piensan e imaginan como él, ¿no? Entonces el egocentrismo cognitivo es un estadio, es un esquema mental, mejor dicho, que se presenta en este subestadio simbólico, y que ahí es donde el pequeño no puede todavía entender, ¿no? Lo espacial y la perspectiva espacial de la otra persona. Entonces, por ejemplo, si colocamos en una mesa, ¿no? Sillas de una manera opuesta, entonces de repente encima de la mesa, en medio de la mesa está el número 9, ¿no? Y yo me siento pues al frente de la pequeña, ¿no? Y entonces yo veo el número 9, pero la pequeña tiene que visualizar el número 6. Entonces yo le digo, ¿no? A ver qué número estás viendo. Entonces ella me dice, yo veo el número 6, me dice la pequeña. ¿Y yo qué número veré? Y ella, como tiene egocentrismo cognitivo, me dice, tú también ves el 6, porque así como yo veo el 6, tú también lo ves. Ese es el egocentrismo cognitivo. O sea, no es capaz de decirme que tú ya puedes ver el número 9, ¿no? Otro ejemplo también sería con la letra M, M mayúscula. Nosotros en una hoja de bond, ¿no? Colocamos la letra M para que ella pueda ver esa letra M. Entonces yo le digo, ¿y qué letra veré yo? ¿No? Entonces si ella me dice, bueno, tú ves como una W de repente, ¿sí? Entonces ahí ya estaría expresando que está superando el egocentrismo cognitivo. Por eso el egocentrismo cognitivo que va a analizar el señor Piaget es cuando el pequeño no puede todavía colocarse en la perspectiva del otro, ¿no? De la otra persona. Si tú tienes sobrinitos o hermanitos, has visto que a veces ellos cuando quieren conversarte algo, ¿no? Se ponen pues delante del televisor y a veces no se puede apreciar lo que tú estás viendo, ¿no? Y el niño justo se coloca enfrente de la televisión, porque él piensa que tú puedes seguir viendo la televisión. ¿Ya? Entonces, eso también es otro ejemplo de egocentrismo cognitivo. Son entonces esquemas mentales que son importantes, ¿no?
con respecto al preoperacional, subestadio simbólico, y que expresan también la inocencia, expresan también lo lúdico, como estaba mencionando, expresan pues el poco a poco el avance que va teniendo pues el pequeño o la niña también, ¿no? Recordemos que todo esto coincide también con el preoperacional, ya coincide con el preescolar, perdón. Por eso también se le conoce como la etapa preescolar o inicial también, ¿no? Muy bien, tenemos aquí también la etapa preoperatoria, subestadio simbólico de 2 a 4 años, seguimos en este subestadio. La imitación diferida, que es la reproducción de acciones en ausencia del modelo al que se está imitando. Ahí está. Entonces, si antes ha visto esta representación, esta acción, si antes ha visto esta acción, después empezará pues a reproducir dicha acción, pero después de un tiempo, ¿no? Esa es la imitación diferida, ¿ya? Ahora, en esta imagen se observa la imitación del acto de limpiar, observado previamente en los adultos, ¿no? Ahí está. Recuerden que no tan solo se va a imitar aspectos, pues, correctos, sino también algunas situaciones que son, pues, no adecuadas, ¿no? Entonces, ahí también sería importante la reflexión también por parte de los papás, porque los pequeñitos van a tener imitación diferida. Muy bien, ¿qué más? Tenemos entonces, en esta parte, miren, ahí está la representación simbólica, está el juego simbólico acá, porque esta fruta está como representando el teléfono, ¿no? Entonces, atribuye cualidades simbólicas a objetos con el fin de jugar con ellos. Es importante, vuelvo a recalcar, el juego simbólico, porque está expresando una imaginación que se presenta, ¿no? Es una imaginación, está expresando, ¿no?, su gran poder de representación que tiene, ¿ya? Este es el juego simbólico y tiene que ver también con la representación mental, pues, ¿no? En la imagen, el plátano toma el valor simbólico de un teléfono. Ahí está, como les decía, ¿no? Una caja puede ser, pues, para él su nave espacial. Una olla puede ser su casco también, ¿no? Espacial. Recuerdo varias veces que los jovencitos me mencionaban, jugaban así, pues, ¿no? Dentro de una canasta, por ahí las tapas de las ollas eran los platillos, ¿no? De una comparsa. Entonces, así es como se expresa el juego simbólico. ¿Ya? Muy bien. Y bueno, aquí estaba un poquito el hecho de graficar, ¿no?, una representación de lo que era pues el egocentrismo cognitivo. El egocentrismo es una incapacidad de ponerse en el punto de vista opuesto, ¿ya? Y sobre todo no entender la perspectiva de la otra persona, ¿no? Entonces aquí se hace la demostración de las 3 montañas. A la niña se coloca en una parte de un lado de la mesa, y en el extremo a la muñeca. Entonces, evidentemente, la muñeca, ¿no?, en la posición en la que está pues bastante cerca a la montaña, ¿no?, que está un poco más elevada. Mientras que la niña, en cambio, está apreciando estas 2 montañas que están por acá, que son un poco más pequeñas. Pero curiosamente, cuando se le pregunta a la pequeña, a la niña, ¿cómo observa tu muñeca? Y la niña te dice, observa igual que yo, está observando estas 2 montañitas. Entonces no es capaz de decir la niña o mi muñeca está observando pues las montañas un poco más amplia, la montaña mucho más amplia, ¿no? Entonces ahí está un poquito el asunto del egocentrismo cognitivo, ¿ya? Esta es una tarea piagetiana de las 3 montañas. La niña no puede describir las montañas desde el punto de vista de la muñeca, ¿ya? Ahí está. Ahora, ¿cómo señalan los minutos en ese reloj? Dice acá, ¿no? También es otro de los juegos, y esto ya me estamos hablando del intuitivo. El subestadio intuitivo, o llamado también prelógico, va de 4 a 7 años, y es algo así como una antesala para las operaciones lógicas concretas, ¿ya? Dado de que va hasta los 6 o 7 años. Entonces aquí nos encontramos ya con una centración. Muy bien, la centración es la tendencia a centrar o fijar la atención en un aspecto perceptual limitado del estímulo. Entonces solamente el pequeño se concentra en una característica y no es capaz de ver pues el todo, ¿no? Entonces eso es parte también de la centración. Tendencia a centrar o fijar la atención en un aspecto, ¿no?, perceptual.
Y también la irreversibilidad. Le es negada la posibilidad permanente de volver a una premisa inicial inalterada. Entonces, más adelante vamos a ver cómo en el conteo los pequeños pueden contar en forma ascendente, pero no pueden hacer una regresión, ¿no?, en forma descendente. Esas son un poquito las características que presenta de los esquemas mentales de este subestadio intuitivo, ¿no? Ahí está. Miren, la centración, por ejemplo, suele concentrarse solo en un aspecto o una dimensión del objeto o la situación, ¿no?, y excluye también los otros. Por ejemplo, al niño se le muestran dos hileras, como ustedes pueden apreciar, como las de la imagen, ¿no? Acá está. Y se les pregunta si una línea tiene más o si las dos son iguales. Por lo general responden que ambas líneas tienen la misma cantidad de dulces, ¿no? Inclusive pueden hasta hacer el conteo, ¿no? Y bueno, ¿no?, el pequeño dice, bueno, la misma proporción, la misma longitud, entonces contienen igual, ¿no? Pero ¿qué pasa si de repente ya se comprime dicha imagen? Entonces luego con los mismos dulces, en la imagen número 2, se compactan los de la hilera superior, pero la línea inferior se queda igual. Ahí está, ¿ves? En cambio se ha compactado la primera línea, ¿no? Ahora, en todo momento el niño vio la operación. Sin embargo, cuando ya se le pregunta, se le dice, ¿no?, si podía elegir la hilera que tuviera más dulces, la mayoría elegía la hilera más larga. Entonces, esta situación se le presenta a un infante de 4, 5, 6 o 7 años, y la mayoría te va a decir que en esta segunda parte hay más paletitas. ¿Por qué? Porque la dimensión te puede decir, llega hasta acá, ¿no? Te va a decir, esto llega hasta aquí. En cambio, dichas paletitas en la primera línea solo queda hasta aquí nada más, ¿no? Solo llega hasta acá. Entonces, en esa intuición, como dice acá el subestadio, te va a decir que aparentemente, ¿no?, la otra línea inferior es la que tiene más, ¿no?, por el grado de longitud. Entonces, muchachos, señoritas, es ahí donde, ¿no?, intuitivamente el pequeño tiene la idea de que hay menos en la primera y más en la segunda línea, ¿no? Por eso dice intuitivo. Recuerden que estamos en el prelógico, por lo tanto hay intuición y hay también simbolismo, ¿no? Ya en la primera parte es bastante importante el lenguaje y la imaginación. En cambio acá se va a dar un poquito lo que es ¿no?, el hecho de la centración, ¿no? Muy bien, aquí también más experiencias con los pequeños. Por ejemplo, a la niña se le muestra dos bolas idénticas de plastilina, ¿no? Ahí está. Una permanece inalterada, mientras que en su delante a la otra se divide la otra en otras pequeñas, ¿no? Ahí está, mira, son dos esferas, ¿no?, de plastilina. Sin embargo, una sí se mantiene y la otra, en cambio, se va pues a dividir en esferitas más pequeñas, ¿no? Y curiosamente, cuando se le dice a la pequeña dónde hay más, la pequeña suele decir, bueno, ¿no?, en estas pequeñitas. Luego de la transformación, la niña responde que en la esfera inalterada hay más, ¿no? O algunos pueden decirte que en estas ¿no?, bolitas pequeñitas, de repente suele haber más. El asunto es que un pequeño, cuando ya está en las operaciones concretas o formales, te va a decir que en ambas hay la misma cantidad, pues, ¿no? En cambio, si tú le dices cuál contiene pues más, ¿no?, más plastilina de repente, te puede decir, bueno, ¿no?, que en la esfera inalterada hay más. Sin embargo, nosotros sabemos que se mantiene pues lo que es la consistencia, la materia de la plastilina, ¿no? Muy bien, entonces, subestadio intuitivo, etapa preoperatoria, de 4 a 7 añitos. Y bueno, por acá seguimos entonces con lo que es la irreversibilidad. Perciben los acontecimientos como si ocurrieran en una sola dirección, ¿no? Entonces pueden hacer un conteo en forma, como les decía, ascendente, pero no pueden todavía realizar el conteo en forma descendente. No creen que las cosas pueden volver a su estado inicial y no se dan cuenta que las cosas pueden ir en ambas direcciones, ¿no? Entonces puede haber una, ¿no?, conteo ascendente y descendente. A una niña, por ejemplo, de 3 años se le pregunta, ¿tienes una hermana? Y responde que sí. ¿Cómo se llama? Luisa, dice, ¿no? Luego se le pregunta, ¿y Luisa tiene hermanas? Y ella dice, no.
Entonces ahí se ve también la irreversibilidad, ¿no? No puede entonces entender, ¿no? También la especie o la posición, ¿no? La posición que también tendría, pues, ¿no? Como hermana, ¿no? Cuando se le pregunta, pues, si esta muchachita tiene, pues, una hermana y ella dice que no. Entonces, esas son también situaciones de irreversibilidad, ¿ya? Ahí está. Muy bien, entonces recordemos que esto es un poquito el tropiezo para la matemática, ¿no? Recordemos que la matemática sí se requiere de bastante reversibilidad, ¿no? Entonces es así donde los pequeñitos muchas veces dicen, sé la tabla del 2, ¿no? O la del 1, de multiplicar. Hay algunos colegios, ¿no? Que son particulares y a veces a los 7 años ya están en primero, están en segundo, ¿no? Entonces la pequeñita puede decirte, ya sé que 2 por 7 pues es 14, ¿no? Pero si tú le dices, ¿cuánto es 7 por 2? Entonces, como no entiende todavía la irreversibilidad, te puede decir, todavía no me enseñan la tabla del 7, ¿no? Y así. Entonces, es parte también de la irreversibilidad, ¿no? Ella sabe que tiene una hermana, pero no reconoce todavía que ella es hermana de Luisa, ¿no? Entonces, es un poquito ahí la limitación, ¿no? Que se va a presentar. Muy bien, vamos al intuitivo, seguimos acá, ¿no? Por ejemplo, la niñez temprana, sin conservación, y ahí está, tenemos los frascos iguales, el nivel de agua es equivalente, pero ¿qué va a pasar cuando se vierte este contenido, ¿no? De agua en un recipiente que cambia un poquito ya la longitud, el tamaño, ¿no? Entonces, el pequeño, ¿no? Va a pensar intuitivamente que en este frasco alargado hay más líquido, hay más contenido, porque se deja llevar por la intuición. ¿Y por qué piensas tú que acá hay más? Le podemos decir al pequeño, ¿no? Ah, porque este frasco es más alto, ¿no? Y en cambio el otro llega acá nomás. En cambio el otro es más alto, por lo tanto, el agua llega aquí y el agua llega por acá. Entonces, esto es más, esto contiene más, te puede decir el pequeño, que es pues intuitivo, ¿no? En cambio, ¿qué pasa ya cuando se tiene la conservación? El nivel de agua es la misma, se vuelca el contenido, ¿no? A otro recipiente distinto, y el pequeño que está en una niñez intermedia, que ya tiene la conservación, te va a decir que es equivalente, que es lo mismo, que no ha cambiado, pues, en todo caso, el contenido, solo que se ha vertido a otro continente, nada más, pues, ¿no? Muy bien, entonces la irreversibilidad, imposibilidad de volver a un punto inicial luego de haberse realizado una transformación, problema clásico de la conservación del líquido, ¿ya? Primero se le muestran dos recipientes con líquido y el niño reconoce que ambos tienen la misma cantidad. Luego se vierte el contenido de un recipiente en otro más alto, pero más angosto. El niño manifiesta que ahora uno de ellos tiene más líquido, ¿ya? Entonces, muchachos, esto es un poquito también la situación que se va a presentar en el subestadio intuitivo. Muy bien, y acá entonces la imagen, ¿no? Que ilustra bastante esta situación. Los niños que tienen menos de 7 años suponen intuitivamente que el volumen de líquido incrementa cuando se pasa de un recipiente bajo y ancho a otro más largo y delgado. Ahí está. Ahí está la simulación entonces de los contenidos que van a ser distintos, ¿no? En cuanto al recipiente, pero el contenido interno, o sea, el continente viene a ser, ¿no? Distinto, pero el contenido en realidad es el mismo, pues, ¿no? Sin embargo, cuando se vuelca al otro ¿no? envase, inmediatamente pues la pequeña piensa que ya hay más o que hay menos, depende, ¿no? Esta niña piensa que el recipiente largo contiene más líquido que el bajo. De hecho, los dos contienen la misma cantidad, ¿no es cierto? Los niños hacen estos juicios basándose en la altura del líquido y no en su volumen, ¿no? Ahí está. Muy bien, muchachos, entonces, subestadio intuitivo. En cambio, cuando ya estamos prácticamente a la edad de los 7, 8, 9, 10, hasta los 12 años aproximadamente, ya se va a tener pues las operaciones concretas, ¿no? Y ahí se va a presentar ya la reversibilidad, que es un avance, ¿no? Que los pequeños van a poder alcanzar, porque ya empieza la lógica, empieza ya las operaciones, empieza a operacionalizar, ¿no?
Y además hay una noción de conservación, ¿no? Entonces son situaciones que ya hacen que el pequeño entienda lo que es la lógica, la deducción, por ejemplo. Aquí se presentan juegos donde se posibilita bastante la clasificación, ¿no? Por ahí la seriación, el conteo, y esto es ya el ingreso al mundo, pues, de la reversibilidad y con ello también a la matemática, ¿no? Muy bien, entonces operaciones lógicas concretas. Sin embargo, la palabra concreto, como ustedes pueden aquí apreciar, la palabra concreto, se refiere a que este pequeño, si bien es cierto, ya entiende la lógica, entiende la deducción, entiende la reversibilidad, ¿no? La conservación, pero hay un detalle, acá dice concreto, ¿y eso qué significa? Que los pequeñitos todavía no pueden entender el mundo abstracto. Entonces, todavía no pueden entender las probabilidades, no pueden todavía entender la metáfora de un poema, ¿no? Por eso dice solo concreto. La palabra concreto hace referencia a que el niño todavía se vale de la realidad, de los objetos que él tiene que palpar, tiene que ver, pesar, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas son las operaciones concretas, ¿ya? Sin embargo, hay bastantes alcances y es una etapa o es un estadio que ya está por encima del sensorio motor y preoperacional, pues, ¿no? Bueno, etapa entonces concreta de 7 a 11 años, la reversibilidad ya se alcanza aquí, es capaz de revertir mentalmente el cambio observado, diferente a la irreversibilidad que se presentaba pues en el estadio anterior, ¿no? En el cilindro se introducen las pelotas en el orden rojo, verde y amarillo. Ahí está. Después acá se menciona que el cilindro gira, ¿ya?, en 180 y el niño es capaz de predecir que las pelotas saldrán en el orden inverso. Ya si está girando, entonces saldrá pues en el orden inverso, ¿no? Amarillo, disculpen, amarillo, verde y rojo, ¿no? Así es. Entonces son situaciones en las cuales el pequeño ya es capaz también de entender la posición, el giro, ¿no? También de los objetos, ¿ya? Muy bien, entonces el cilindro si gira a 180 y el niño es capaz ya entonces de predecir que las pelotas saldrán en el orden inverso, ¿no? En los colores amarillo, verde y rojo, ¿no? Sigamos con la seriación. La seriación también es importante, ¿no? Esta característica porque permite que la persona pueda ordenar, ¿no?, los objetos en función de sus diferencias y muchas veces si tú tienes un sobrinito en casa, le puedes decir, a ver, ordéname pues tus lapicitos de colores, ¿no? Entonces, ¿cómo logra ese orden? Entonces, ahí, si es que logra ordenar en su cartuchera, logra ordenar, ¿no?, estos lapicitos, entonces estaría mostrando seriación. La seriación, como ustedes pueden ver en pantalla, va de menor a mayor, ¿no? Ahí está, o de mayor a menor, esa es la seriación. La clasificación es la agrupación de objetos según las cualidades que presentan. Entonces puede ordenarlas de repente en animales, en frutas, vegetales, por ejemplo, así como se muestra, ¿no? Damos un cuadro con imágenes donde hay pues seres vivos, pero también hay vegetales, frutas, ¿no? Entonces el pequeño ya es capaz de ordenar y por eso que en primaria ya se puede entender esta clasificación en vertebrados, invertebrados, ¿no? Se pueden tener esas clasificaciones porque ya presenta dicho esquema mental, ¿no? Muy bien. También se va a dar lo que es la conservación de la longitud. De 7 a 8 añitos se va a dar esta conservación. La longitud de una línea u objeto, ¿está? Y también se puede alterar la forma o configuración, ¿no? Y de alguna manera se mantiene pues el número de círculos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces esto de alguna manera ya los pequeños también pueden entenderlo. Que tiene la conservación de la longitud a pesar de que ha variado la forma, pues, ¿no? ¿Ya? Longitud de una línea u objeto. Conservación del área, de 8 a 9 añitos, entendemos que ya tiene la conservación también de un espacio, ¿no?, del área. Cantidad de superficie cubierta por un conjunto de figuras planas y se puede reordenar las figuras, ¿no?, reordenamiento de figuras.
pero sabe que también hay una conservación de un espacio, de un área, ¿no? Muy bien, esto le permite también entender la matemática, pues, ¿no? Conservación del peso. De 9 a 10 años tenemos que el objeto tiene un peso, ¿no? Un peso establecido, y a pesar de que se altera la forma, va a mantener ese peso, ¿no? Entonces eso también es importante aquí traerlo a cotación. ¿Por qué? Porque se va a presentar la noción de conservación del peso también, o sea, no tanto de la forma, no tanto de lo que es la longitud, sino también inclusive del peso. Todos estos avances que hemos visto en las operaciones concretas son importantes, sin embargo, todavía falta el pensamiento un poco más abstracto, ¿no? El pensamiento abstracto ya se va a alcanzar en el siguiente nivel o estadio, como vamos a observar, pero el pequeño, ya que está en primaria, ya puede entender ya algunas nociones, ¿no? Matemáticas, puede entender también cursos como ciencia, tecnología y ambiente, que también se lleva en primaria, y puede entender también la teoría de conjuntos, ¿no? Que a veces también se enseña en primaria, porque ya va a tener esta noción de conservación. Entonces, si bien es cierto, ya no se va a dar tanto la intuición como si se daba en inicial, ¿no? Si de repente nosotros le dábamos una monedita de 2 soles, ¿no? En una sola moneda, en 2 soles en duro, como dicen, entonces, y al otro sobrinito le doy 4 monedas de 50 céntimos, que también equivale a 2 soles, el preoperacional me va a decir cómo es posible que a él le des 4 monedas, porque su intuición le está diciendo que ahí hay 4 monedas. En cambio, él tiene solo uno, ¿no? Entonces, el preoperacional se va a sentir triste, pequeño del preoperacional. En cambio, un jovencito, un niñito que está en las operaciones concretas, va a saber que es lo mismo, es la misma cantidad, porque ya entiende pues, que 4 monedas de 50 céntimos equivalen pues, a 2 soles, ¿no? Bueno, cuando ya se está entonces en secundaria, ya estamos hablando de las operaciones formales que van a partir de los de 11, 12 años hacia adelante, ¿está? Y bueno, ¿no? Te culmina pues alrededor de los 16 años. Y bueno, aquí empieza el pensamiento formal, que puede también razonar eficazmente acerca del presente, pasado y futuro, ¿no? Es por eso que este pensamiento formal le permite elaborar pues un proyecto de vida, tener una visión, una misión, ¿no? ¿Por qué? Porque ya puede tener estos pensamientos en términos de un tiempo, ¿no? Y además lo hipotético deductivo también es importante, ¿no? Resaltarlo en estas operaciones formales, porque ya puede concluir a partir de hipótesis. Entonces puede ya realizar conclusiones, ¿no? A partir de hipótesis que ha escuchado o que él plantea. Es por eso que puede también entender economía, el curso de economía, filosofía, ¿no? Entre otras. Puede realizar trabajos de investigación inclusive, porque ya alcanza lo hipotético deductivo. En una clase de geografía se puede hablar del calentamiento global, cuáles son sus consecuencias, ¿no? Entonces, lo hipotético deductivo implica que la señorita o el jovencito puede también ya tener, ¿no? Nociones para un trabajo de investigación. También se presenta el lenguaje metafórico. El lenguaje metafórico quiere decir que ya es capaz de entender un lenguaje figurado, un lenguaje pues llamado connotado, ¿no? Lenguaje que tanto es usado pues en las poesías, es usado bastante también ¿no? En algunos refranes y entre otros. Entonces ya es capaz de entender el lenguaje metafórico. El pensamiento probabilístico también es importante, ¿no? Entiende la relación entre el azar y la proporción, sabe lo que son las teorías, ¿no? Pero también sabe lo que es el azar, ¿verdad? Las probabilidades, es importante esto, ¿no? Y la proporción también que acompaña a dichas probabilidades. Muy bien, vamos entonces por acá. Y bueno, las operaciones formales van, como les decía, de 11 a 16 años. Y bueno, también es bastante, acá comentado a veces cuando hay expociencias, ¿no? Cuando salen a participar, ¿no? Y bueno, el pensamiento formal ya es capaz de distinguir entre lo real y lo posible. ¿Es posible que exista vida extraterrestre? Entonces esta pregunta siempre causa pues polémica, ¿no? Y muchos jovencitos van a mencionar, ¿no? Por un lado que sí, otros van a decir que no.
es en función también a sus experiencias, ¿no? Lo que han leído. Entonces ya es capaz de tener, ¿no? Una distinción entre lo real y lo posible. Puede entender la química, las partículas subatómicas, todo eso, ¿no? Pensamiento formal. Ahora, por acá tenemos el pensamiento adolescente, trata de prever todas las relaciones que podrían tener validez respecto de los datos y luego mediante la experimentación y el análisis lógico determina qué relación tiene validez real. Entonces, como pueden apreciar acá, ya tiene validez respecto de los datos, inclusive puede polemizar también o contrastarlos, ¿no? Entonces esto permite ya el trabajo de investigación, ¿no? Y además presenta ya un análisis lógico, determina qué relación tienen validez real, ¿no? Por acá tenemos lo siguiente, el razonamiento hipotético deductivo. Esto es importante también señalarlo. Ya empieza la deducción, pero ya con hipótesis. Sin embargo, la deducción empezaba inclusive antes, ¿ya? En las operaciones concretas ya se daba lo que eran las deducciones, pero faltaba ese matiz todavía de plantear alternativas de solución, que en cambio ya se va a alcanzar acá. Entonces, por ejemplo, aquí se habla sobre el problema del péndulo, ¿no? Que a veces nosotros escuchamos tanto en física, en química, ¿no? Y siempre se presentan así problemas que ameritan un razonamiento hipotético deductivo, en razonamiento matemático, por ejemplo, ¿no? Dice, a los adolescentes se les proporciona cordeles de longitudes distintas y diferentes pesas y se les pide que determinen y expliquen qué controla la amplitud del movimiento y también la oscilación del péndulo. Entonces son una situación que se presenta muchas veces en ciencias, ¿no? Los adolescentes consideran los siguientes factores. Entonces, cuando se les pide que expliquen qué controla la amplitud del movimiento y la oscilación del péndulo, entonces los adolescentes consideran los siguientes elementos o factores: la longitud del cordel, el peso en el extremo del cordel, la altura desde la que se deja caer la pesa para que comience a moverse, la fuerza o el empuje con la que se inicia el movimiento del péndulo también. Entonces son situaciones que los adolescentes ya toman en cuenta, ¿no? La altura desde la que se deja caer la pesa para que comience también a moverse, el peso, la longitud o la fuerza o el empuje con la que se inicia el movimiento del péndulo, ¿no? El único factor que controla entonces la oscilación o el movimiento del péndulo es la longitud del cordel, ¿no? Entonces ya son situaciones donde puede dar resultado, ¿no? Puede dar también ya una especie de respuesta, ¿no? Razonamiento hipotético deductivo, entonces, esto permitirá que pueda entender también otras disciplinas, otras materias, donde es importante que él pues establezca una hipótesis, una alternativa, ¿no? De solución. Muy bien, ¿qué más va a suceder en esta etapa, en ese estadio? Bueno, el lenguaje metafórico es importante también señalarlo. Los adolescentes desarrollan la capacidad de entender metáforas sutiles y el sarcasmo, ¿no? O sea, la ironía, pueden entenderla cuando de repente están apreciando una lectura, un poema, y muchas veces se presentan pues ironías, ¿no? En poemas o sarcasmos. Entonces los adolescentes desarrollan ya la capacidad de entender el lenguaje connotado. Recordemos, jovencitos, que existen dos planos, ¿no? Que es el lenguaje denotado y el lenguaje connotado. Entonces, cuando uno habla de un lenguaje denotado es literal. En cambio, cuando la persona habla o bueno, está leyendo un lenguaje ya metafórico, evidentemente ya es pues un lenguaje connotado, ¿no? Muy bien, entonces gracias a ello se pueden entender, como les decía, los refranes, las metáforas. Las metáforas tienen un significado literal y otro menos obvio, ¿no? El sentido figurado, a eso se le conoce, un sentido figurado. Entonces, hay algunos jovencitos que también pueden entender la métrica, ¿no? Por ahí las rimas, y algunos jovencitos crean hasta sus propias también poesías, crean hasta sus propios, ¿no? Poemas, ¿ya? Muy bien, entonces ya entienden este lenguaje que es metafórico, así se le conoce, ¿no? Lenguaje metafórico. Y con ello también
muchos jovencitos les gusta la literatura, ¿no? Por ejemplo, la Divina Comedia, que también tiene bastante lenguaje metafórico, ¿no? Pueden entender también la metamorfosis de la obra del señor, pues, Franz Kafka, ¿no? Entonces, estas situaciones hace pues que ya el adolescente pueda entender que en esa narración de la metamorfosis, ¿no? En realidad es un lenguaje metafórico, pues, ¿no? No sé si ustedes habrán leído la metamorfosis, ¿no? Donde habla pues sobre Gregorio Samsa, ¿no? Muy bien, como ejemplo el lenguaje metafórico dice, por ejemplo, será capaz de darle muchos sentidos a estos versos del poema, ¿no? Por ejemplo, definiendo el amor de Francisco de Quevedo, es hielo abrasador, es fuego helado, ¿no? Miren esa bonita metáfora que se está expresando, ¿no? Es hielo abrasador, pero es fuego helado, ¿no? Es herida que duele y no se siente, es un soñado bien, un mal presente, es un breve descanso muy cansado. En Francisco de Quevedo se ha apreciado bastante, inclusive hay una obra que es Los chistes de Quevedo, ¿no? Donde son bastante las ironías, el sarcasmo, que ya pues el jovencito puede entenderlo, ¿no? Con esto también es importante recordar que los muchachos pueden entender las paradojas. Seguramente ustedes habrán escuchado la paradoja de los hermanos gemelos, ¿no? Que son situaciones casi contradictorias, ¿no? En física, en filosofía existen las paradojas también. No sé si de repente ustedes habrán escuchado sobre la paradoja del gato, ¿no? De Schrödinger. También, ¿no? Esa cuestión es de la física, también le permite entender gracias al lenguaje metafórico, ¿no? Los refranes, por ahí los acertijos, todo eso es importante también señalarlo, porque ya el jovencito va a poder entender. Un niño de primaria no podría entender este lenguaje metafórico, en sentido figurado no podría entenderlo, ¿no? Entonces, si un pequeñito de primaria de repente lee esto y dice es hielo abrasador, pero ¿qué cosa es el hielo abrasador? Fuego helado, le va a parecer algo absurdo, ¿no? Sin embargo, es parte de un lenguaje metafórico. Es herida que duele y no se siente, entonces definitivamente no va a poder entenderlo. Es un soñado bien, un mal presente, es un breve descanso, muy cansado, ¿no? Por acá tenemos también dentro de las operaciones formales, se presenta el pensar probabilístico, ¿no? Este pensar probabilístico consiste en aplicar un sistema combinatorio que le permita tomar en cuenta todas las posibles combinaciones de los componentes con el fin de calcular las proporciones. Entonces, en este pensar probabilístico, los muchachos ya de secundaria pueden aplicar todo un sistema de combinaciones, ¿no? Y esto les permite tomar en cuenta todas las posibles combinaciones que puedan suceder. Y esto es importante para entender ¿no? a profundidad bastante razonamiento matemático, por ejemplo, ¿no? Por ahí también física y otras asignaturas más. Hay un caso acá, dice, sobre una mesa a la vista del adolescente se colocan 96 cubos de madera, 96 cubos de madera, de colores diferentes, ¿no? Distribuidos así, 36 cubos rojos, 36 azules, 20 verdes y 4 cubos negros. ¿Y qué es lo que va a suceder después? Acá hay una bolsa donde se va a colocar la mitad de ellos, ¿no? La mitad de los cubos de cada color se queda sobre la mesa y los restantes se meten en una bolsa y se mezclan. Ahí está. Entonces, miren, muchachos, acá ustedes pueden apreciar que se han quedado dos cubitos, ¿no? Negritos, y otros dos han entrado. También, ¿no? Los cubos verdes, que eran pues inicialmente, por acá se dice, 20 verdes, ¿no? Y ha quedado la mitad, o sea, 10 están acá adentro. Luego en los cubos azules son 36 cubos azules, la mitad ha quedado también afuera y la otra mitad ha entrado. Y en el caso de los 36 cubos rojos igual, ¿no? Entonces se hace toda una probabilidad. ¿Cuáles son los cubos que más probable es que salgan, ¿no? Entonces muchos jovencitos van a decir, bueno, el rojo, el azul,
y por ahí de repente el verde, y muy pocas probabilidades tendrá el cubo negro, ¿no? Entonces es ahí donde los jovencitos ya pueden más o menos calcular las probabilidades, ¿no? Y estas situaciones de probabilidad, le va a permitir para que más adelante puedan entender por ahí la estadística, ¿no? Puedan entender también ya algunas asignaturas mucho más complejas, las probabilidades, ¿no? Se sacan 2 cubos al azar y sin mirar se le pide al adolescente que adivine de qué color serán los cubos. Entonces, efectivamente, la mayoría de los muchachos va a mencionar pues que con 2 al azar y habiendo pues más rojos y azules, definitivamente pues habrá más rojos y azules, ¿no? A partir de los 11 o 12 años, los adolescentes que ya desarrollaron las operaciones formales contestan este tipo de problemas con respuestas basadas en la probabilidad. Ah, es probable, ¿no?, que se dé este resultado, por ejemplo, ¿no? Y este pensar probabilístico también se relaciona bastante con el pensar abstracto, ¿no? El pensamiento abstracto es importante porque va a permitir que el muchacho entienda de repente lo que es la filosofía, ¿no? Que entienda también por ahí aspectos del arte, el arte abstracto, ¿no? Entonces, pensar probabilístico se relaciona bastante con también este tipo de pensamiento pues abstracto, pensamiento o arte abstracto, ¿no? Por ejemplo, cuando ve un films, ¿no? O sea, un cine, una película, entonces va a poder entender también lo abstracto, la probabilidad que se presenta en una película, por ejemplo, ¿no? Y es más, también puede, con el pensamiento abstracto también que vimos en antes, que se relaciona con el pensar probabilístico, puede también mentalmente desarrollar problemas matemáticos, ¿no? Hay jovencitos que mentalmente ya les sale pues la respuesta a un problema, sin necesidad de calcularlo a veces, ¿no?, concretamente. Entonces ya la probabilidad también es importante acá resaltarlo, ¿no? Entonces, muchachos, hemos visto estos importantes avances y el desarrollo que se va dando, ¿no? Esto lo hizo entonces el señor Jean Piaget, que ya en la primera parte se ha explicado, donde Piaget, el gran epistemólogo genético, realizó pues una importante investigación de cómo se va desarrollando, ¿no?, esta cognitividad en los pequeños, y por eso hay todo un proceso. Recordemos que Piaget es pues, ¿no?, una persona que ha sido cognitivista, ¿no?, del modelo cognitivista, de la escuela cognitivista, y que él también señalaba sobre ¿no?, los aspectos de la acomodación, la asimilación, ¿no?, que es importante también para pasar de un estadio a otro. Entonces, cómo ese pequeño pasa de un sensorio motor a un preoperacional, porque asimila y acomoda, asimila y acomoda, ¿no? Y así se va adaptando al medio. Por eso que Piaget concebía la inteligencia como un proceso constante de adaptación al medio. Entonces, cuando está en un preoperacional, él necesita adaptarse para poder avanzar a otra etapa. Necesita asimilar y después acomodarse, asimilar y acomodarse, ¿no? Cuando está ya en las operaciones concretas, no se queda ahí, sino que sigue avanzando, se adapta y sigue avanzando. Entonces, en las operaciones concretas ya es un gran avance porque ya no está tanto la intuición, ¿no?, sino que ahora está más la parte lógica. Tanto es así que un pequeñito cuando está en primaria ya puede entender la rotación, la traslación. Pero antes, cuando estaba infante, cuando estaba en el preoperacional, ese pequeño, ¿qué te decía? Mira, hermanito, o mira de repente tía, mira, el sol es el esposo de la luna, ¿no? Entonces, intuitivamente va a decir eso, ¿se dan cuenta? O la luna me sigue también. En cambio, cuando ya está en primaria, ya puede entender que la luna es un satélite natural, ¿no?, lo que es la Tierra. Y cuando ya está en secundaria, no tan solo queda ahí, ¿no?, sino que es capaz ya de predecir, ¿no? Es capaz ya de poder entender, ¿no?, las probabilidades, por ejemplo, de que pase un cometa, ¿no?, las probabilidades de la vida, ¿no?, en un meteoro, por ejemplo. Entonces, esas situaciones es importante y enriquecedor. Ya el adolescente, cuando está en las operaciones formales, ya puede entonces tener estos pensamientos que van más allá de lo sensorial. Puede entender lo que tanto en la física se señala, ¿no?
las partículas subatómicas, el electrón, el neutrón, protón y todo lo demás, ¿no? Entonces, esto es parte del pensamiento ya abstracto, ¿no? Y que tiene relación con la probabilidad. Muy bien, jovencitos, entonces esto es la parte que hemos llegado, ya es la parte final. Jovencitos, entonces les invito después a que puedan también resolver su práctica dirigida, ¿no? Las preguntas que a continuación también se van a presentar, ¿ya? Entonces, muchachos, en esta segunda parte del desarrollo de la inteligencia hemos podido ver un poquito más sobre el proceso del desarrollo de la inteligencia, y en las preguntas que vendrán a continuación vamos a ver también las respuestas, ¿no? Y las preguntas que han venido en tipo examen de admisión también. ¿No, muchachos? Entonces, aquí me despido de todos los presentes, ¿ya? Y bueno, ya será hasta una próxima oportunidad. Nos vemos, jovencitos. Cuídense bastante, por favor. Bien, muchachos, vamos entonces a continuar con el desarrollo de nuestras preguntas, una vez que hemos visto la clase donde se ha tratado lo que es la segunda parte del desarrollo de la inteligencia propuesto por el señor Jean Piaget, y habíamos visto que bueno, se daba también el estadio preoperacional, operacional concreto y operacional formal. Entonces hoy día vamos a responder las preguntas que entonces están quedando pendientes. Bien, muchachos, vamos a responder entonces las preguntas, ya que hemos visto en la sesión anterior lo que es el desarrollo de la inteligencia parte 2. Vamos entonces inmediatamente, muchachos, a compartir pantalla. Y nos vamos al encuentro de nuestra diapositiva. Ahí está, como ustedes pueden apreciar. Y bueno, solucionario número 8, desarrollo de la inteligencia, parte 2. Hemos visto el estadio preoperacional, hemos visto el estadio de operaciones concretas y estadio de operaciones formales, ¿no? En cada una de ellas se presentan pues diferentes esquemas mentales, diferentes características también, en las cuales pues se ha visto que hay todo un proceso de desarrollo, ¿no? Muy bien, la primera pregunta entonces dice así. Ahí está, desarrollo de la inteligencia, y interesante también las imágenes que estamos apreciando, ¿no? Preoperacional, operacional concreto y operacional formal, ¿no? Y está interesante. La aparición del lenguaje propiamente dicho es un distintivo entre las etapas, ya que está presente en la segunda mencionada, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la respuesta para nuestra pregunta número 1? Dice, la aparición del lenguaje propiamente dicho es un distintivo entre las etapas, ya que esta solo está presente en la segunda mencionada, ¿no? Entonces sería el sensorio motriz y preoperacional y de operaciones concretas y de operaciones formales, de operaciones simbólicas y de estadio preconceptual. Cuando se habla de estadio preconceptual, se habla también al subestadio simbólico, ¿ya? También se le conoce así. Entonces, la aparición del lenguaje se va a dar, pues, en el sensorio motor. Muchas veces se presenta ya la aparición del lenguaje, ¿no? Al año y medio, otros hablan a los 2 añitos, depende también de la estimulación que reciba del ambiente, ¿no? Y bueno, en el caso de la pregunta número 1, entonces se va a dar este nivel de un lenguaje recién en el sensorio motor, que recién va empezando, ¿no? Y después, cuando ya está en el preoperacional, se va a dar ya también un lenguaje un poquito ya más desarrollado. Sin embargo, todavía faltaría alcanzar, ¿no? Alcanzar un poco más de complejidad. Es así que para la pregunta número 1, para Piaget, el lenguaje propiamente dicho son palabras, frases, ¿no? elementales, y luego sustantivos y verbos ya van diferenciados, ¿no? Y por último las frases completas. Pero ¿cómo empieza? Con palabras sueltas, con conceptos que van a ser todavía básicos. El lenguaje sería un caso particular de la función semiótica o simbólica que se constituye en el curso del segundo año y que en su conjunto es la responsable del paso de las conductas sensoriomotrices hasta el nivel de representación o pensamiento preoperacional. Entonces, en ese sentido, cuando el pequeñito empieza a emitir sus primeras palabras, evidentemente está en un sensorio motor. Pero después, cuando ya está emitiendo oraciones o algunas pues palabras un poquito más complejas, solo un poco nada más está en el preoperacional.
Es más, aquí también se menciona que se da la explosión del lenguaje, ¿no? En el preoperacional, muchos pequeñitos empiezan con el mundo de los por qué, ¿no? Y por qué se da esto y por qué pasa lo otro. Entonces, ahí es donde se va a dar un poquito la explosión del lenguaje, ¿no? Llamado así también. Bien, muchachos, entonces, para la pregunta número 1, la alternativa correcta, la clave correcta es la A, ¿ya? Muy bien, entonces por acá, ¿por qué no podría ser la D, no? De repente por ahí alguien tiene una pregunta, porque las operaciones simbólicas estaría parte de una rama del preoperacional, ¿no? Y cuando recién aparece el lenguaje, no aparece a los 2 años o 3, aparece a veces al año y medio, entonces es por ello que se contempla el sensorio motor, ¿no? A ver, ¿cómo nos va con la pregunta número 2? Dice así, Adriancito le pregunta a su papá qué está haciendo. Su padre le contesta que está clavando. Luego le pregunta por qué está clavando. Ahí está el mundo de los porqués que le decía. Y su padre le dice que es para fijar un cuadro, ¿no? Luego le dice a su progenitor que no golpee tan fuerte con el martillo para que no le duela tanto al clavo. Ah, ya. Entonces aquí se está dando un caso de animismo. No sé si ustedes habrán escuchado también el animismo. Y el animismo es cuando los pequeños en el preoperacional le tienden a dar pues sentimientos, vida, emociones a los objetos, ¿ya? Y sobre todo se materializa bastante con los muñecos, con sus juguetes que tiene el pequeño, ¿no? Bueno, entonces le dice a su progenitor que no lo golpee tan fuerte con el martillo para que no le duela tanto al clavo, ¿no? Sobre el caso mencionado, señale la serie de enunciados que son acordes a esta segunda pregunta, ¿no? Adriancito es posiblemente un niño que asiste al colegio. El niño manifiesta un interés por conocer la finalidad que cumplen las cosas y entes. Se evidencia animismo en Adriancito. Las características de Adriancito son parte del estadio preoperacional. Entonces vamos a analizar cada una de ellas. Y cuando dice, por ejemplo, que Adriancito es posiblemente un niño que asiste al colegio, recordemos que el colegio propiamente dicho empieza con las operaciones concretas, ¿no? Cuando se está hablando pues a partir ya de los 6 o 7 años, se empieza con primero de primaria, en cambio antes es un preescolar. Entonces acá el pequeño Adriancito, como tiene animismo, y este animismo es propio del preescolar, o sea, el preoperacional, por lo tanto el ítem 1 no sería posible, ¿no? El niño manifiesta un interés por conocer la finalidad que cumplen las cosas, claro, porque dice, ¿qué estás haciendo? Luego le pregunta, ¿por qué estás clavando? ¿Ya? Luego se evidencia animismo, así es. Las características de Adriancito son parte del estadio preoperacional también. Entonces vamos a ver acá la respuesta. El ítem 1 es incorrecto. Si estuviera en el colegio pensaría de forma lógica y no animista. Después los otros ítems van a ser correctos. Por ejemplo, el ítem 2, por las preguntas que realiza, muestra interés por conocer la finalidad, ¿no? Por ejemplo, el clavar. El ítem 3 también es correcto. Pensar que el clavo siente dolor al ser golpeado por el martillo evidencia su animismo, ¿no? El ítem 4 es correcto. Una característica del estadio preoperacional es el animismo, ¿no? Justamente. Ya está. Entonces, en la pregunta número 2, la alternativa correcta es la D, ¿ya? 2, 3 y 4. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. Bueno, acá está la resolución. Dice, las niñas de Patricia tienen diferentes edades y por tanto características mentales acordes a su edad. Su primogénita Diana, o sea, su primera hija, acaba de cumplir 15 años. Su segunda hija, Sandra, cuenta con 10 años. Y la última, Sofía, tiene 3 años. Cuando ven videos de los polinesios, Diana, o sea, su hija mayor, la que tiene 15 años, suele anticiparse a cómo acabarán sus experimentos. Sandra suele preguntarse cuáles son los pasos previos al resultado final del experimento y Sofía reclama llorando que solo vean sus videos favoritos, ¿no? De lo anterior podemos afirmar que es cierto que Diana presenta pensamiento prelógico, no, porque Diana tiene ya 15 años. Sandra manifiesta animismo, bueno, ¿no? Cuando se dice que Sandra cuenta con 10 años, entonces no puede tener animismo. El animismo solamente se da hasta los 6 años aproximadamente, ¿no? 6 o 7.
Sofía se caracteriza por su egocentrismo, ya, porque Sofía, ¿no?, es una pequeña que cuenta solamente con 3 añitos, y a esa edad se da el egocentrismo cognitivo también, pues, ¿no? Muy bien. Ahora, las tres se encuentran en el mismo estadio, ¿no? Definitivamente no es así, ¿no? Dado de que la señora, pues, Patricia, va a tener, pues, niñas de diferentes edades y por lo tanto también con diferentes niveles de pensamiento, ¿no? Para Piaget, la forma de representar la realidad y los diferentes sucesos varía en función al estadio en el que se encuentra el niño. Recuerden que un estadio viene a ser un nivel cognitivo. Ahora, según el enunciado, el ítem 1 es incorrecto. Diana está en el estadio operatorio formal, por lo tanto su pensamiento es lógico y también abstracto. Y la alternativa B, Sandra está en el operatorio concreto, por lo tanto su pensamiento es lógico concreto. ¿Ya? En cambio acá dice que Sandra manifiesta animismo y eso sería incorrecto. La C es correcta. Sofía se encuentra en el estadio preoperatorio, por lo tanto su pensamiento es prelógico, ¿no? Que se caracteriza por ser egocéntrico, porque eso Sofía cree que los demás deben ver su programa, ¿no? Y la alternativa D es incorrecta, cada una se encuentra en un estadio pues distinto, ¿ya, muchachos? Entonces por ello la clave es la C de casa, ¿no? Muy bien, esta pregunta 3 entonces interesante porque nos narra ahí un poquito las diferencias que tienen también las niñas, ¿no?, en las edades y con ello también la diferencia de sus estadios, ¿no? Vamos a la pregunta número 4. Jimena y Rita leen la siguiente pregunta. Si tu fecha de nacimiento fuera el 29 de febrero del año 2000 hasta este año, 2020, ¿cuántos cumpleaños has celebrado? Jimena responde que ella no sabe la respuesta, ya que nació el 16 de mayo del año 2011. Y Rita contesta que han sido 5 celebraciones, ya que es una fecha que no se repite cada año por ser bisiesto. Por lo dicho anteriormente, es correcto señalar que Jimena es mayor que Rita es preoperacional, ya que tiene el pensamiento fantástico muy desarrollado. Rita ha alcanzado el estadio de operaciones formales, o Jimena es preoperacional. ¿Ya? Entonces ahí está, un poquito Jimena y Rita leen la siguiente pregunta, ¿no? Entonces, una vez que nosotros analizamos ello, entonces podemos mencionar lo siguiente, ¿no? Dice, Jimena y Rita leen la siguiente pregunta. Si tu fecha de nacimiento fuera el 29 de febrero del año 2000 hasta este año 2020, ¿cuántos cumpleaños has celebrado? Jimena responde que ella no sabe la respuesta, ya que ella nació el 16 de mayo del año 2011, ¿no? Y Rita contesta que han sido 5 celebraciones, ya que es una fecha que no se repite cada año por ser bisiesto. Vemos que Rita entonces tiene un poco mayor el razonamiento ahí, ¿no? Entonces, ¿Jimena es mayor que Rita? No, no puede ser así. Rita es preoperacional, ya que tiene el pensamiento fantástico, tampoco. Rita ha alcanzado el estadio de operaciones formales, ¿no es cierto? Porque ella puede entender ese pensamiento abstracto, ¿no? Más que todo también las operaciones matemáticas, ¿no? Según la teoría de Jean Piaget, a medida que los niños van ingresando a la adolescencia, adquieren la capacidad de pensar de manera abstracta, manipulando ideas en su mente, sin depender de la manipulación concreta del objeto. Esto implica que él o ella pueden realizar cálculos matemáticos, pensar creativamente, usar el razonamiento abstracto e imaginar el resultado de acciones particulares, características que forman parte del estadio de las operaciones formales, ¿no? Entonces notamos que Rita es capaz de resolver problemas hipotéticos, ahí está. Por lo tanto, en la alternativa la clave es la C. Rita ha alcanzado el estadio de operaciones formales. Recordemos en la clase que tuvimos que las operaciones formales se caracterizan por presentar el pensamiento probabilístico, pensamiento abstracto, lenguaje metafórico, y bueno, ¿no? También se presenta una gran situación de lo que es el proyecto de vida, poder tener también visión y misión, entre otras, ¿no? Entonces, muchachos, ahí está para la pregunta número 4 y la respuesta, la alternativa C, ¿no? La respuesta C. Luciana le pide a su mamá que adopten un gatito que se metió en su casa, que ella lo va a cuidar con su hermanita Rebeca, quien está más que complacida con esa idea.
La madre de ambas acepta con cierta duda. El primer día que ella vuelve de trabajar, las hermanas han alimentado al menino y han limpiado su arenero. La madre les dice, escobita nueva barre bien. Luciana entiende lo que su madre quiso decir, pero Rebeca le dice, no mami, no recogimos su popó con escobita, sino con una palita. Entonces, de lo anterior se puede inferir que, muchachos, si nosotros vemos acá, Luciana dice que sí entiende lo que su madre quiso decir, ¿no? Esto de que escobita nueva barre bien. Luciana entiende lo que su madre quiso decir, por lo tanto Luciana ya puede entender el lenguaje metafórico. Pero Rebeca le dice, no mami, no recogimos su popó con escobita, sino con una palita. Entonces vemos aquí que todavía la niña Rebeca presenta pues una dificultad para entender el lenguaje metafórico, ¿no? ¿Rebeca es adolescente entonces? No. ¿Luciana es infante? Tampoco. La madre lo dijo metafóricamente, ¿ya? Las niñas están en las operaciones concretas, las dos, no. Entonces ahí la alternativa es la siguiente, ¿no? La C. Según Piaget, el desarrollo de la inteligencia pasa por los siguientes estadios. La infancia, de 0 a 7 años, se da el sensorio motor, el preoperatorio, ¿no? Ahí están las fechas respectivas, los años. La niñez, de 7 a 12, operaciones lógicas concretas, de 7 a 12. La adolescencia en adelante, ¿no? Las operaciones lógicas formales, de 13 a más. En el operatorio formal, una persona puede manejar un lenguaje metafórico, es decir, puede ir más allá de lo literal. Por ejemplo, cuando se le dice escobita nueva barre bien, puede decir que si algunas personas le dan un trabajo, ¿no? Comienza a trabajar bien, pero después baja su desempeño. Pero si a una pequeña que está en operatorio concreto se le dice lo mismo, dirá que eso no es así, porque su escobita nueva no barre bien porque está chiquita, ¿no? De repente. Entonces, vemos ahí que en las operaciones concretas no se puede entender el lenguaje metafórico como si pasa en la adolescencia, ¿no? Por lo tanto, la clave aquí es la C. Definitivamente la señora lo dijo metafóricamente, pues, ¿no? Muy bien, la pregunta 5 entonces nos detalla un poquito lo que es estas etapas estudiadas por Jean Piaget. En la pregunta 6 se señala lo siguiente. A Regina se le ha dado unos bits de inteligencia con figuras de polígonos para que los alinee en forma secuencial. Después de unos minutos coloca primero un triángulo, luego un cuadrado, después un pentágono y finalmente un hexágono. Este ejercicio demuestra que ha desarrollado la operación lógica de, primero dice que colocó un triángulo, ¿no? Luego un cuadrado, después un pentágono y finalmente un hexágono, o sea, lo hizo en ese orden, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿qué demuestra esta operación lógica, ¿no? La clasificación, la seriación, la conservación, la centración, vamos a ver entonces aquí. A partir del estadio operatorio concreto se manejan las operaciones lógicas. Entre ellas tenemos la clasificación, que significa agrupar los objetos según algún criterio como el color o la forma. Otra operación lógica es la seriación, que consiste en ordenar los objetos en secuencia, es decir, de mayor a menor o de menor a mayor. Por ejemplo, cuando se le da a un niño un conjunto de figuras geométricas y el pequeño las ordena según el número de lados, ¿no? De varias figuras que se le da, primero pone un triángulo, después de este último coloca un cuadrado y posteriormente un hexágono, y así sucesivamente. Entonces estamos viendo que ya entiende lo que es el orden, ¿no? De estas figuras. Por lo tanto, la clave es la seriación, ¿no? Entonces, el conjunto de figuras geométricas y el pequeño los ordena según el número de lados. Entonces, primero coloca un triángulo, 3 lados, después un cuadrado y después un hexágono que ya tendría pues los 6 lados, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces aquí un pentágono, después un hexágono, ¿no? Muy bien, entonces ahí tenemos la seriación. Y esto también tiene que ver mucho con la clasificación, ¿no? En este caso, las figuras geométricas. Pero si hubiera habido de repente, no sé, quizás números, quizás frutas, ahí clasifica mucho más, pues, ¿no? Pero en este caso, como está dándose a entender los números de lados, ¿no? Entonces,
3, 4, 5 y 6, ahí estamos hablando de una seriación, ¿ya? Vamos a la pregunta número 7. El profesor Leonardo le pregunta a Sergio y Esteban que observen lo siguiente. En un cesto coloca 20 uvas y en otro coloca 38 naranjas. Luego les pregunta, ¿hay más naranjas o frutas? Sergio contesta que hay más naranjas, mientras que Esteban contesta que hay más frutas. Sobre esto se colige que Leonardo es preoperatorio, Sergio aún no desarrolla las nociones lógicas de inclusión, Esteban ya es sensorio-motor, la clasificación en Sergio es correcta y más desarrollada que en Esteban. A ver, entonces son dos pequeños, Sergio y Esteban, ¿no? Y se les pone pues la siguiente situación. Un cesto se coloca 20 uvas y en otro coloca 38 naranjas, ¿no? Luego se les pregunta, ¿hay más naranjas o frutas? Sergio contesta que hay más naranjas. Y entonces Sergio tiene un poquito la limitación de no tener esta visión un poquito más panorámica, ¿no? Esta transitividad. Mientras que Esteban contesta que hay más frutas. Entonces Esteban sí está mostrando más la transitividad, ¿no? Leonardo es preoperatorio, ¿no? Acá dice que cuando, por ejemplo, Abraham contesta que hay más naranjas, mientras que Esteban contesta que hay más frutas. Leonardo es preoperatorio, bueno, el profesor Leonardo, ¿no? ¿Cómo va a decir que el profesor es preoperatorio, ¿no? Acá está, Leonardo es el profesor, ¿no? Sergio aún no desarrolla las nociones lógicas de inclusión. Bueno, sí, eso es correcto, ¿no? Sergio contesta que hay más naranjas. O sea, Sergio aún no desarrolla las nociones lógicas de inclusión. Esteban ya es sensorio motor, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Esteban ya puede ser de operaciones concretas. Ahora, la clasificación en Sergio es correcta, ¿ya? Y más desarrollada que Esteban, eso es falso, ¿no? Entonces aquí la alternativa correcta sería la B, pues, ¿no? Bueno, en el estadio operatorio concreto, la inclusión es una operación lógica donde el sujeto debe entender que el todo es igual a la suma de sus partes. Por lo tanto, ninguna de las partes puede ser mayor al todo. Entender esto implica dominar esta operación y si aún no ocurre, entonces hablamos de un sujeto que se encuentra en una etapa anterior. Sería el caso de un preoperatorio. En este caso, si le decimos a un operatorio concreto que hay 2 rosas y 15 margaritas, y le preguntamos ¿qué hay más, flores o margaritas? Dirá hay más flores, mientras que un preoperatorio dirá hay más margaritas. O sea, el operatorio concreto es capaz de incluir rosas y margaritas en un solo conjunto que son las flores y comparar este todo con cada una de las partes y de decir que todo es mayor que cualquiera de sus partes, ¿no? Mientras que un preoperatorio aún no puede hacer eso. Entonces ahí vemos que todavía no se desarrolla esta cualidad de la transitividad, ¿no? Muy bien, entonces llamado también inclusión, ¿no? Esto es parte de una operación lógica a partir de los 7, 6 años hacia adelante. Muy bien, en la pregunta número 8 dice lo siguiente, la dificultad de un niño para entender el punto de vista de otra persona y que es normal durante la segunda etapa del desarrollo cognitivo es, cuando hablamos de la dificultad de un niño para entender el punto de vista de otra persona y que es normal durante la segunda etapa del desarrollo cognitivo. ¿Cuál es la segunda etapa? El prelógico, ¿sí o no? Entonces estamos hablando acá del egocentrismo, ¿no es cierto? El desarrollo de la inteligencia se divide en 4 etapas, siendo la primera la etapa sensorio-motor y la segunda sería la etapa o estadio preoperatorio. Esta última se caracteriza por la presencia del egocentrismo cognitivo, que consiste en la incapacidad que se tiene, ¿no? O que tiene el infante de ponerse en el punto de vista del otro, no puede colocarse, ¿no? En el punto de vista. Por ejemplo, cuando a un pequeño en estadio preoperatorio se le pregunta por qué corre con tanto temor, el infante entonces menciona, bueno, que no se puede entender, ¿no? Y dice, bueno, ¿no? Que me quiere quemar, dice acá, pues, ¿no? Entonces aquí la clave es la B. Y entonces el infante, acá estaría mencionando, podemos colocar acá un ratito, vamos a hacer lo siguiente. Ahí está. Ahora sí, ¿no? Para que se pueda leer bien, jovencitos. Listo, vamos a agrandar otra vez la pantalla. Entonces dice,
Vamos a leerlo otra vez, ¿no? Por ejemplo, cuando a un pequeño en estadio preoperatorio se le pregunta ¿por qué corre con tanto miedo? El infante dice, es que el sol me está siguiendo y me quiere quemar, porque hice una travesura, ¿no? Interesante, entonces un poquito acá el egocentrismo también que se está presentando, ¿no? La clave es la B entonces, y recuerden que esta imagen es bastante representativa cuando se habla del egocentrismo cognitivo. Ya muchachos, ya señoritas, ahí está. Es un poquito la incapacidad que tiene el pequeño de entender la perspectiva espacial de la otra persona, ¿no? Muy bien, en la pregunta número 9, bueno, ahí nomás quedó, la pregunta número 9, disculpen chicos, entonces solo son 8 preguntas para esta primera, bueno, ¿no? Esta resolución que hemos visto, ¿no? Entonces, jovencitos, recordar, como dice acá, ¿no? Cada etapa va a tener su propio esquemas mentales. En el sensorio motor, recordemos entonces que los esquemas mentales son bastante básicos, son bastante pues ¿no? importantes en el sentido de que va a permitir que después en base a ello se dé el preoperacional, ¿no? Y en base al preoperacional seguirá pues otra asimilación, otra acomodación y se dará ya las operaciones concretas, ¿no? Y en base a ello se va a edificar un poquito más las operaciones ya formales. Entonces, en cada una de estas etapas de la vida se van a presentar diferentes características, ¿no? Y de avance. Ahora hay que recordar que no todos los pequeños van a estar en la misma línea de avance, ¿no? Algunos muchachos, algunos niños pueden ir poco a poco, de manera más lenta, más gradual. En cambio hay otros que pueden avanzar tan rápido que hay niños a veces que tienen 7 años y ya juegan ajedrez, ¿no? Hay niñitos que tienen 8 años y ya tienen un pensamiento a veces ya abstracto, un pensamiento ya a veces probabilístico, ¿no? Entonces, no necesariamente la edad, ¿no? Va pues a determinar el desarrollo, ¿no? Entonces, por eso que el señor Piaget hablaba de estadios o niveles cognitivos, ¿no? Entonces, es interesante también esa propuesta de Piaget, ¿ya? Muy bien, muchachos, entonces esperemos haber resuelto, ¿no? Todos sus interrogantes, de repente que también se han podido presentar. Y bueno, ¿no? Conmigo será entonces ya hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias también por su atención. Y bueno, ¿no? Nos veremos en una segunda o una próxima oportunidad. ¿Ya? Muy bien, muchachos, nos vemos jovencitos.